porque muchos han analizado, muchas las han publicado en sus diferentes medios, tanto periódicos como redes sociales, diferentes medios. Hoy se duda sobre esta encuesta. Hoy se duda si realmente la empresa Siesmori es una empresa confiable o no. ¿Vamos a hablar de las encuestas? Por supuesto que sí. Vamos a hablar de estos movimientos que están habiendo en consideración a pedidos como, por ejemplo, el TREP, que tiene que ver con las elecciones, y, por supuesto, la ley de preclusión. Ambas están estancadas en senadores. Vamos a saludar a nuestro panel del día de la noche, de hoy en la noche. Fabián Yazic, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y también un saludo al doctor Otto Richter, gracias por estar en Antes de Medianoche. Buenas noches, Aníbal. Un saludo a Fabián y a todo el pueblo boliviano que nos está viendo. Vamos a esperar que también ingrese Gabriel Villalba, comunicador político, y también va a estar con nosotros Adrián Ávila como representante de los PAS presidentes cívicos en Tarija. Mientras tanto, les voy a mostrar por qué inicié haciendo esta introducción sobre la confianza que se le debe de dar a una empresa encuestadora. Porque alguien, como Virginio Lema, dio a conocer algo que pone en duda, pero otros analistas también han empezado a interpretar las encuestas de Siesmori, difundidas en Unitel. Vamos con lo que dice el video de Virginio Lema. ¿Te animas a desenmascarar a los mentirosos de las redes? ¿Te animas a desenmascarar a las empresas encuestadoras? Te cuento algo. Esta empresa, la que acaba de sacar la encuesta, decía el 2020 que el MAS sacaba 32 puntos. ¿O sabes cuánto ha sacado el MAS? 55. Se han equivocado con 22 puntos. Esto en cualquier parte del mundo es un escándalo. Hasta hoy nadie ha pedido perdón. ¿Sabes qué han hecho? Nos han mentido. ¿Y sabes qué están haciendo? Nos siguen mintiendo. Son unos sinvergüenzas. Analicemos 4 cosas de la gran mentira de anoche. Primera, ¿por qué no está Dun? Y dice, no, es que Dun no está inscrito y Andrónico está inscrito. No, es que cuando se ha hecho el levantamiento él estaba. No, el día que estaban haciendo el levantamiento, él levantó su sigla, levantó sus candidatos. No podían hacer un nuevo levantamiento de 2.500 muestras. Cada encuestador ha levantado 20 muestras. No podía, cuando ha llegado esta información al órgano electoral, decirle, oigan, esta encuesta está mal porque no es candidato. Está bien que lo hayan sacado a Dun entonces. Y no podía decirle al órgano electoral, señores, crack, se bota a la basura. Tienen que ir a hacer de nuevo. ¿Sabes en cuánto tiempo se levanta 2.500 muestras con 130 encuestadores? En menos de media mañana. Segunda gran mentira. Aquí abajito te han puesto chiquititos estos datitos que representan el 27%. Aquí te lo he hecho más grande, mira. 27%, más que todo esto, más que 7 de los candidatos juntos. Es decir, 3 de cada 10 directamente no quieren saber de esto. ¿Y han visto esto? Es el último cuadro que han mostrado ayer. Ya tengo decidido mi voto. Miren, 28%. Yo tengo dudas. 36 que tienen dudas. Hoy por hoy ningún candidato me ha convencido. 31. Todo esto representa el 70%. Es decir, 7 de cada 10 bolivianos no tienen la menor intención de votar por ninguno. 7 de cada 10
Esto es una estafa. Pero vamos a lo peor, el cuarto punto. Con esto les dices a toditos, ustedes pueden, no tienen por qué unirse. Lo mismo han hecho el 2020. Seguro que hay segunda vuelta. Tranquilos, ¿para qué se van a unir? Ustedes van a ganar. Es más, van a ir a segunda vuelta ustedes dos. El MAS va a tener que votar por ustedes. Mentira. El MAS tiene un fraude de más de 1 millón de votos. Más todos estos datos, estás hablando de un mundo de gente a la cual obviamente no se le pregunta. Todo esto es una gran mentira. No entiendo por qué Unitel se presta para semejante timada. Virginio Lema, en sus redes sociales, haciendo estas observaciones que son muy puntuales, me parece importantes que las podamos analizar hoy, antes de medianoche. Saludo ya a la presencia del arquitecto Adrián Ávila, como PAS presidente y por supuesto representante de los PAS presidentes aquí cívico en Tarija. Arquitecto Adrián, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Níbar, y un cordial saludo a toda la ciudadanía. Buenas noches. Bueno, estamos con Fabián Yacic, hasta La Paz, y desde Santa Cruz lo tenemos al doctor Otto Richter. Quiero empezar con el doctor Otto Richter. Doctor, la pregunta: ¿Sismoria es una empresa confiable? Sí, no, ¿por qué? Es como que me pregunten, porque está en la plaza de Tarija, ¿es confiable o no es confiable? Yo le voy a decir, sí, es confiable. El tema es que la fotografía que tome va a depender mucho de cómo están, cuál es la pose que toman los fotografiados en ese momento, del tiempo, del viento, del sol, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, las encuestas no son ni más ni menos que una fotografía de un momento determinado y no es una fotografía exacta. ¿Ah? Las fotografías son más o menos aproximaciones de la realidad, porque va a depender mucho del lente del fotógrafo, del tiempo, del clima, del sol, del viento, de cómo miran a las personas a las que están siendo fotografiadas, etcétera. Pero una encuesta no deja de ser una herramienta que sirve fundamentalmente para los candidatos a objeto de estudiar y saber dónde están sus falencias, dónde deben ajustar un poco más y dónde deben mejorar su campaña. Ahora, yo no comparto para nada las críticas de Virginio. Obviamente las encuestas no son perfectas, no son exactas, pero se acercan a la realidad y yo creo que esta fotografía que ha mostrado Unitel coincide en gran medida con lo que más o menos pensamos la gran mayoría de los bolivianos. Incluso Virginio lo menciona que hay un 28% todavía de personas que no han decidido por quién votar, cuando dice que están en el voto blanco, nulo, no sabe, no responde. Y otro tema importante que muestra esta encuesta es que solamente el 28% de los que manifestaron votar por algún candidato están convencidos de que van a votar por ese candidato. O sea que hay un 28% solamente de voto duro de algunos, de cualquiera de estos candidatos sobre los porcentajes que da la muestra. Me explico. Si Samuel Doria Medina está para redondearlo en el 20% de la intención de voto en esa encuesta, dice que solamente tiene un 5.6% de voto duro. Lo mismo sucede con Tuto, que será 5.5% y así sucesivamente. Pero creo que más o menos es la realidad. Si usted consulta con la mayoría de los ciudadanos en este país, muchos le van a decir que no saben por quién votar, otros le van a decir que piensan votar por fulano, sultano o mengano, pero que van a esperar el desarrollo de la campaña, las propuestas, etcétera. O sea, no hay un voto duro en estos momentos a favor de ninguno de los candidatos. Y el hecho de que Jaime Dun no haya sido incluido se explica muy fácilmente. Jaime Dun
no está inscrito en la Corte Nacional Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral. No es siquiera precandidato hasta este momento. Y por otro lado, Andrónico sí registró su candidatura como Movimiento Tercer Sistema. Si de ahí se la bajan, no se la bajan, son 5 pesos aparte. Pero las probabilidades de que Andrónico sea candidato, ya sea por el Movimiento Tercer Sistema, por UCS, Morena o algún otro, están prácticamente dadas. En el caso de Jaime Dun, todavía él tiene que cumplir requisitos personalísimos, como sacar su solvencia fiscal. Voy a quedarme con algo que sí todo el mundo lo menciona, ¿no? Gracias, doctor Otto Richter. Las encuestas son fotografías del momento. Ahora pregunto yo, ¿estas fotografías pueden tener rétrica, pueden tener zoom, pueden ser acomodadas de cierta manera, pueden corregir imperfecciones? ¿A qué nivel? Fabián Yací, contigo. A ver, buenas noches a todos, a Santa Cruz, a nuestro contertulio Otto, al de Tarija también, un gusto, Oliva, y por supuesto a ti por la invitación. Bueno, como toda encuesta, primero que estamos empezando, esta es la primera encuesta que sale de un canal de televisión, más allá de quién es la empresa, es un canal de televisión que la está difundiendo, la está auspiciando, la está financiando. Y como primera encuesta no es bueno todavía adelantar muchos criterios, ¿no? Porque finalmente está empezando recién las cosas y esta es una fotografía tomada en un primer momento. Que ¿por qué no está el DUN? Pregúntele, pues, mi estimado, al señor dueño de Unitel, al señor dueño de la encuesta, ¿por qué no lo han puesto? Yo no sé. Es una fotografía que la podemos opinar así como la vemos, ¿no? Cuando el señor Dun seguramente formalice su candidatura, yo no sé qué perspectiva electoral tendrá. Bueno, supongo que aparecerá en las encuestas de alguna manera, pero ahorita es otro criterio, adelantar lo que pueda pasar o no con el señor Dun. Lo cierto es que es una foto tomada en un momento que refleja, yo no sé si exactamente la realidad, refleja un momento de la opinión de encuestados. Y claro, si algo es relevante, más que la opinión de alguien que opine sobre la encuesta, porque así nos podemos perder en la opinión del que opina de una fotografía. Yo creo que es mejor quizá y más productivo preguntarnos qué es lo que más o menos vemos en esta fotografía y que creo que es lo relevante más allá de las circunstancias de otro tipo de análisis sobre la encuestadora. Creo que lo relevante quizás sea opinar sobre esta foto, qué es lo que más o menos nos dice esta foto. Quizás sea eso más útil en virtud de la misma. Mañana veremos si la siguiente encuesta que saque esta misma empresa, otras encuestas que aparecerán, ahí sí tendremos un margen de comparación, como sucede con varias encuestas. Ahí veremos cuáles son las inconsistencias, qué tan variante será una segunda encuesta que salga de esta empresa. Eso ya lo veremos cuando salgan. Por ahora es una fotografía tomada en ese momento y que creo que amerita el análisis de esa fotografía, si es que ese es el propósito de la entrevista, mi estimado Níbar, a no ser que tú me pidas opinar lo que opina alguien sobre el fotógrafo. Y ahí creo que no es relevante qué opine alguien sobre el fotógrafo. No sé si la ahora es hablar sobre la fotografía o sobre el fotógrafo. Ahí nos tienes que aclarar un poquito, Níbar, qué es lo que Bien, yo vamos a hablar de la fotografía, pero era importante también empezar con un pequeño preámbulo del fotógrafo, por supuesto que sí, ¿no? Vamos a hablar de todo el material completo. Y quiero que también con nuestro invitado aquí de Tarija, el arquitecto Adrián, podamos terminar este primer episodio que estamos teniendo respecto a la fotografía y al fotógrafo, terminar con la crítica
con esta observación, porque Virgilio Lima hizo algo que al final, esto sí me llamó la atención, porque una encuestadora podría equivocarse ¿cuánto? 2%, 3%, 5%, porque incluso dicen margen de error, ¿no ve? Pero ya que una encuestadora se dispare completamente distinto, eso ya con números más grandes, ya eso llama la atención, ¿no? Vamos con esa imagen, porque la intención de voto que daba en ese entonces, en el 2020, vamos con lo que dice la última imagen, por favor, y ahí decía 32.4% le daba a Arce Catacora. Y la segunda imagen decía que en realidad el Arce Catacora llegó a un 55,10%. Eso lo dio como ganador. Ahí está, esa es. Bueno, muchos dirán, ¿cómo es que surge tanta diferencia? ¿Hay alguna explicación? ¿Podría darse alguna explicación ahí? Para terminar el tema de la crítica. Bueno, querido Aníbal, primero déjame saludar a don Otto Richter y también a don Fabián Yassif. Un gusto, un cordial saludo desde el sur del país. Coincido de que no es momento para ponernos a analizar si la encuestadora es confiable o no es confiable. Ya venimos hace muchos años en este sistema de las encuestas. Se cocinan muchas encuestas, algunos creerán más en algunas que en otras, pero yo creo que el resultado, como lo que estabas mostrando hace rato, de las últimas elecciones o de las elecciones que se han suscitado y de los pronósticos que se han hecho en las encuestas y de lo que ha ocurrido en la realidad, ya nos da una gran referencia. Creo que hace muchos años todos los bolivianos, o la mayoría de los bolivianos, estamos conscientes de que el padrón y de que las elecciones, estamos susceptibles, dudamos, no confiamos mucho en el padrón electoral, no confiamos mucho en las elecciones que se van dando o cómo se van dando, pero esas son las reglas del juego que tenemos. Yo creo que pretender hacer un nuevo padrón, porque auditar el padrón, que muchos, he escuchado a muchos, incluyendo a don Virginio y a muchas otras personas, que hay que auditar el padrón. ¿Qué sentido tendría auditar el padrón, no? ¿Quién haría la auditoría del padrón? El propio gobierno. Es como tomarse uno solo examen, ¿no? Y calificarse. Además que hacer una auditoría al padrón, según los especialistas tengo entendido, hay que ir mucho más allá, mucho más profundo, porque el fraude se cree que viene incluso desde las partidas de nacimiento. Entonces estamos hablando de un trabajo muy largo, muy profundo, el cual no tenemos tiempo ya, se debería haber hecho en otro momento y no esperar que estemos a puertas de una elección, como siempre, para objetar estos temas. Sin embargo, esta primera encuesta oficial, digámosla así, yo creo que no es definitiva, por supuesto. Esto es muy dinámico, esta elección. Además, después de muchos años, creo que es una de las que tenemos mayor incertidumbre. Hay muchos candidatos, hay una división en el oficialismo, división en la oposición. Está todavía muy incierto, hay mucho polvo. Sin embargo, creo que esta primera radiografía ya va ordenando de alguna manera el tablero político, ¿no? En esta encuesta, y seguramente los que van a salir, seguramente don Marcelo Claure también la va a hacer, ya vamos viendo tendencias. Por el momento se ven tres tendencias clarísimas de candidatura, dos de la oposición, una del oficialismo, lo cual yo creo que eso es bueno. Es bueno porque necesitamos comenzar a ir dando certidumbre a la ciudadanía, a la población, que la mayoría, como decía, creo don Otto, consultando, hablando con distintos grupos, sectores, están desorientados. Estamos, creo, todos desorientados porque no hay, hasta el momento, un candidato que realmente convenza, que demuestre esa seguridad, ese liderazgo y un proyecto, una propuesta sólida, ¿no? Hay varios candidatos
en los cuales pues iremos poco a poco viendo, ahora que me imagino que ya se han cerrado, todavía falta hasta el viernes, el 6, que se cierren hasta el 7, que se cierren las candidaturas y definitivamente se vea quiénes están en carrera. Entonces yo creo que recién van a comenzar todos sus campañas de verdad, diremos así, ¿no? Que son, han estado más ocupados haciendo sus binomios, organizando sus candidaturas, sus candidatos, y ahora de aquí en adelante yo creo que la carrera ya no es si me cae bien, si me gusta su cara, si tiene carisma o no tiene carisma. Yo creo que de aquí en adelante la carrera va a ser cuál es, y el debate debe ser cuál es la propuesta, qué es lo que proponen, cómo sacar a Bolivia de esta crisis. Pero obviamente también hay que ver, y la población es sabia y analizará cuál es más creíble y más real y más responsable también. Me quedo con una frase del arquitecto presidente Ávila, que es: estamos en un nivel de desconfianza que todo desconfiamos del fotógrafo, desconfiamos de la Corte Suprema Electoral, de todo desconfiamos, y eso es porque la desinstitucionalización es muy alta. Ahora sí, hablemos de esa fotografía, doctor Otto Richter. ¿Hacia dónde nos dirige? Claro, teniendo en consideración que esta es la primera. A ver, antes de entrar a ver la fotografía, te voy a contar una para que todos la sepan. Hace mucho tiempo atrás, todas las encuestas daban como ganador para las elecciones municipales en Santa Cruz a Percy Fernández por unos 30 puntos de ventaja sobre Johnny Fernández. Y resulta que después de las encuestas, 2 días antes de las elecciones, se muere don Más Fernández, cara, mucho muertango, ¿verdad? Y la ganó Johnny, ¿verdad? La ganó porque suceden estas cosas en política, ¿verdad? El voto condolencia, lo que sea, el voto del empute por la corrupción, lo que sea. O sea, los resultados que te dé una encuesta no van a ser siempre los mismos que te den las urnas, por supuesto. Ahora, viendo la actual fotografía, yo diría que se distingue con absoluta claridad 3 pelotones. Yo diría, para hacer una analogía con el fútbol, hay 3 equipos que están jugando por clasificar a la Libertadores. O sea, que serían en estos momentos Samuel, Tuto y Andrónico. Hay unos 2 o 3 equipos que estarían jugando por una sudamericana, o sea, conseguir algunos diputados y senadores. Ahí lo tenés a Manfred, ahí lo tenés a Rodrigo Paz, probablemente se ingresa Jaime Dun, y tenés otro tercer pelotón que está jugando por el descenso, o sea, los que van a perder su sigla, ¿verdad? Y están tratando de salvarse. No es más, son 3 pelotones. Eso es la primera impresión que podés tener. Ahora, si vos ves y analizás a nivel regional, vas a ver algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, Samuel no gana en Santa Cruz, pese a tener el apoyo de Luis Fernando Camacho. Quiere decir que Luis Fernando Camacho ya no tiene el respaldo ciudadano que tenía antes. Primer elemento. Segundo tema, vas a ver que esta fotografía fue tomada antes de las declaraciones que ha hecho el candidato a la vicepresidencia de la Alianza Libre. Declaraciones que, por supuesto, unas 2 declaraciones más de ese taco y lo terminan hundiendo a Tuto, ¿no? Eso del Estado sexy y el tema de la ley incendiaria, y él va a combatir la ley incendiaria porque tiene 2 perritos que duermen con él. O sea, semejantes barbaridades pueden tirarlo a la lona a Tuto. Entonces, tenemos que ver cómo se desarrolla esta campaña y hay que ponerle ojo fundamentalmente a las propuestas, ya no a los eslogans ni a las promesas, sino a las propuestas, es decir, cómo van a solucionar los problemas de la gente. La gente en estos momentos está tremendamente preocupada por el tema de los combustibles, está tremendamente preocupada por la falta de dólares, está tremendamente preocupada por la inflación, por lo que suben los precios de la canasta familiar, de los medicamentos, de la falta de atención en los hospitales, o sea, del descalabro total que hay en el país.
de cómo van a llegar ya no a fin de mes, sino a fin del día, los que trabajan día a día ganando el pan nuestro de cada día, cómo llegan en la noche. Yo te cuento, ayer fui al supermercado, estaba relativamente vacío, pero había una cola impresionante en el pan. Y yo, como soy charlatán, me puse a conversar con la gente que estaba haciendo la cola ahí para comprar pan. ¿A qué se debía la cola? Y me contestaron algunos muy sinceramente. El problema, ¿sabe cuál es, doctor? Que nosotros ya no cenamos en mi casa y ahora tomamos un tecito con pan y nada más porque no alcanza para la cena. Así de sencilla está la cosa, ¿verdad? Fea de verdad. Y no escuchamos propuestas serias para solucionar la crisis. ¿Qué nos están diciendo los candidatos hasta ahorita? Yo voy a ir al Fondo Monetario y me voy a prestar 12.000 millones de dólares. No la tengo. Si te vas a prestar 12.000 millones de dólares, ¿con qué lo vamos a pagar? No es con Padre Nuestro y Ave María porque se pagan las deudas. El otro se va a prestar 5.000 de los 1.500, creo que 1.800 que hay por aprobar, y 1.500, 1.800 más de la próxima gestión. Y bueno, ya veremos y en 100 días vamos a ir para adelante. Otro va a ir a traernos 10.000 millones en bonos de litio. O sea que estamos aquí medio... ¿Qué pasa si no nos da el Fondo Monetario 12.000 millones de dólares? ¿Qué pasa si no aprueba la Asamblea Legislativa los créditos? ¿Qué pasa si no nos da los organismos internacionales a Samuel los otros 1.800 y si no los aprueba la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué están planteándole al país? ¿Cómo van a solucionar el tema del combustible? ¿Va a seguir la subvención o va a ser un chiste? Porque algunos candidatos dicen, no, yo voy a levantar la subvención para el diésel, pero la mantengo para la gasolina. Seguimos en la misma, ¿verdad? O viceversa. Otros que va a ser gradual. No nos dicen nada serio, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con el dólar? ¿Va a volver el bolsillo? ¿Va a fluctuar el dólar? ¿Qué vamos a hacer con el déficit fiscal? ¿Van a tirar a la calle 300.000 empleos públicos? ¿Ah? ¿Van a eliminar qué gastos corrientes? No nos dice nadie nada. ¿Eh? Todo dice que vamos a reducir el déficit fiscal. Pero un ratito, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Ah? Los candidatos a la vicepresidencia, ninguno nos ha dicho cuál es su agenda legislativa, qué leyes pretende impulsar desde el legislativo. Nada. O sea, hasta el momento no tenemos propuesta seria y obviamente sin propuesta es muy difícil que la población tome decisiones coherentes. Perfecto, gracias, doctor Otto Richter. Vamos con la apreciación a la fotografía que mostraba Siesmori en esta encuesta y, por supuesto, el doctor Otto Richter dice hay 3 perfiles que sobresalen en esto. Obviamente, él ya hablando esa interpretación futbolística que da por entendido muy bien quiénes son esos 3 perfiles. Fabián, ¿cuál es tu apreciación sobre esa fotografía? Bueno, es una fotografía que le ha debido caer muy mal al gobierno, con una enorme preocupación. Definitivamente su candidato del gobierno, el señor Castillo, está peor que Luis Arce. Y eso te ratifica que hay un voto castigo muy fuerte contra el candidato del gobierno. Y eso implica una primera definición ciudadana. Está claro por quién se está votando en contra. La gente está absolutamente hastiada y cansada del MAS. Y hablo de los masistas también, de la base social del MAS, que definitivamente están castigando a Luis Arce y a su candidato. Este es un primer elemento. El segundo, todavía del lado del oficialismo, la emergencia de Andrónico, si bien es el tercero más votado, gana en 3 departamentos según esta fotografía, Cochabamba, La Paz, que no nos sorprende, pero todavía con un porcentaje muy bajo, ¿no? Un margen todavía pequeño, pero en la medida en que además no está confirmada su candidatura, parecería ser que Andrónico podría ser la tabla de salvación de la gente que está decepcionadísima del MAS con su gobierno, al que lo está castigando y que está buscando una opción en Andrónico Rodríguez. Está claro que Eva Copa no es la opción. En esta primera fotografía, Eva Copa no está recibiendo
el caudal de votación que podía haber sido previsible, una disputa entre Eva y Andrónico. Está claro que el peso de Andrónico es mucho mayor que Eva. Parece ser la opción. Si es que se consolidara la candidatura de Andrónico, la pregunta es si esta es la base con la cual está empezando Andrónico las próximas elecciones. Si no es su techo, entonces ahí tiene una perspectiva importante de aumentar ese caudal electoral. En el lado de las oposiciones, creo que este empate técnico que se ve entre Doria Medina y Tuto Quiroga, habida cuenta de que ambos están disputando básicamente el voto antimás. Es el mismo electorado que se disputan don Samuel Doria Medina y don Tuto Quiroga. En unas regiones está uno mejor que el otro. Creo que Otto dio el clavo en Santa Cruz. Ahí está claro que la disputa entre Camacho y Costas, creemos, y los demócratas va a ser absolutamente reñida. Y eso va a determinar finalmente la incidencia. Pero la pregunta es, si sumados los votos de Samuel y de Tuto, que más o menos suman los 37%, que es más o menos lo que históricamente alguna vez sacó el voto antimás los últimos 20 años. Ese es más o menos en promedio. Si este fuera así, el crecimiento de Samuel va a depender del decrecimiento de Tuto Quiroga. Esa es la impresión que me da de este empate técnico. Entonces, uno va a crecer a costa del otro. No los veo jalando otro voto que no sea de su mismo nicho electoral. Y ahí está la gran fragilidad de estas dos candidaturas. Y eso lo veremos cómo vayan avanzando la campaña y demás. El resto de los protagonistas llama la atención la caída de don Manfred Reyes Villa, ¿no? En cuarto lugar, en muchos departamentos está en el quinto inclusive lugar. Cochabamba es el único lugar donde más o menos, si no fuera Andrónico, estaría ganando Manfred Reyes Villa, pero igual está en un segundo lugar. Pero creo que eso nos llama mucho la atención de esta primera fotografía. Es decir, si esta perspectiva sigue así, probablemente don Manfred no le dé el músculo para disputar y estar en los primeros lugares de la preferencia electoral, y esto puede ser un elemento que ayude a esta polarización entre Tuto y Samuel. Habrá que ver cuál de los dos finalmente repuntan, le quita uno el voto al otro, y esa va a ser la disputa que podría provocar una sorpresa electoral en el oficialismo si es que Andrónico Rodríguez ratifica su candidatura. Esta disputa entre Samuel y Tuto puede llevarlos a que una vez más el MAS puede dar una sorpresa, o la disidencia del MAS. Andrónico, muy difícil saber a dónde apuntará si no sabe desmarcarse de Evo Morales, si no habla mucho, porque va a ser un candidato silencioso. La verdad que no le tiene mucho que decir al país, Andrónico. ¿Cómo hará para no cargar el voto castigo de la ciudadanía sobre la responsabilidad de la debacle económica? Es un gran desafío de un candidato como Andrónico Rodríguez, que todavía está en la absoluta incertidumbre. La única claridad con la fotografía para el oficialismo es que definitivamente se ratifica la tendencia de un voto castigo, y esto debe estar preocupando enormemente al gobierno. En algún momento tendrán que tomar la decisión si continúan sacrificando a su delfín, en este caso Castillo, que no aportó en nada, o definitivamente buscan alguna otra perspectiva electoral con un acuerdo bajo cuerda, quién sabe, con Andrónico Rodríguez, que parece ser el candidato potente de el masismo, o el masismo residual, por llamarlo de alguna manera. Muchísimas gracias, Fabián. Vamos a ir a una pausa, porque al retornar vamos a estar con el parecer del arquitecto Adrián Ávila, Paz presidente, y por supuesto terminamos el análisis con lo que está pasando con el TREP y lo que es la ley de preclusión, estancadas en senadores. Vamos a esta pausa. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Sábados y domingos por este tu canal.